6:25 p.m. Anotación 1. 13 de agosto del 2007. Informe del Dr. Daniel. Especialista en psiquiatría. Paciente. Carlos Antonio. Edad. 10 años. Estatura. 1,48 m. Peso. 48 kilos. Motivo del informe. El presente informe es para relatar los sucesos inexplicables que me han ocurrido durante estos días, por lo tanto, doy a conocer todo lo que he visto y he investigado. Todo comenzó un 20 de marzo del 2007, yo me encontraba terminando y entregando unos informes por correo electrónico, de algunos pacientes que se mostraban estables y recuperándose, ya que me estaba preparando para recibir a nuevos pacientes. Cuando a las 3 de la tarde, 20 minutos de haber enviado los informes, recibí una visita de la señora, llamada Carmen Isabela. La cual era la madre de un niño llamado Carlos Antonio. Ella había recurrido a mí para buscar mi ayuda, ya que su hijo empezó a actuar extraño hacía varios días atrás. Según relataba, en medio de su angustia y miedo, me dijo que su hijo era un chico alegre, muy carismático y social, tenía buenas amistades, no tenía problemas en la escuela, sus notas eran lo suficientemente buenas como para aprobar cada materia sin problema alguno. Por lo tanto, se podría decir que era un chico común y corriente, como cualquiera a su edad. Pero hace un par de semanas atrás, Carlos le había pedido permiso, para poder ir a donde sus amigos aquella vez, un viernes por la noche a una pijamada. En donde el comportamiento de Carlos, cambió drásticamente, desde aquella noche. Para empezar, uno de los amigos al cual mencionó Carmen, un niño llamado Jairo. Era uno de los amigos de su hijo, que lo habían invitado a dicha pijamada, con 4 amigos más de su clase. El motivo de su reunión, era para realizar, un trabajo grupal en clase, que tenían que entregar el 1 de marzo de este año. Pero desde esa noche, Carmen me contó, que las cosas empezaron a empeorar poco a poco. Carlos llegó con un comportamiento muy extraño, no quería ni hablar con su madre al respecto, de cómo le fue con sus amigos ni nada, su actitud era muy fría y deprimente, además de que sus conversaciones se volvieron muy limitadas. Recalcó que antes, siempre que su hijo volvía de ese tipo de reuniones con sus amigos, ya sea para un trabajo o tareas en clase, se lo veía muy entusiasmado al volver a casa. Siempre hablando de lo divertido que fue pasarla con sus amigos, las travesuras que él hacía, entre otras cosas. Carlos confiaba plenamente en su madre, ya que su educación por parte de ella, se basaba en la confianza. Pero durante la nueva semana escolar, después de esa noche, su hijo comenzó a pelearse con sus amigos sin razón aparente, sus profesores le empezaron a llamar mucho la atención, a recibir varias advertencias de suspensión entre otros. Además, no sabían por qué su comportamiento estaba cambiando tan radicalmente. Un día, una tutora de la escuela de Carlos, llamó a Carmen para que se presentara en la escuela urgentemente junto con su esposo para hablar sobre su hijo Carlos, pero Carmen fue la única que se había presentado aquel día, ya que su esposo, estaba de viaje por unos negocios importantes en la empresa a la que trabajaba, y no podía ir aquel día. Carmen se reunió con la tutora y la profesora de Carlos, para hablar seriamente con ella, y le preguntaron, si tal vez habría algún problema serio en casa. Ya que su hijo comenzó a desobedecer en clase, su comportamiento cada vez era más violento, a responder de mala gana a sus profesores en clase, faltando el respeto a todos, además de que las peleas con sus compañeros cada vez eran más intensas. Pero ella recalcaba, que no había ningún problema grave en su casa, pero su hijo rara vez hablaba con ella. Después de la reunión que trataron con su hijo en la escuela, Carmen habló con Carlos severamente, preguntándole qué es lo que le pasaba y por qué razón se está comportando de esa forma, pero él no la tomaba en serio, ni siquiera cuando ella se enojaba. Se portaba irrespetuosa con ella, hasta el punto de que un día, Carmen no aguantó más, y le dio una cachetada en una discusión, ya que un día, Carlos llegó a decir que estaría mejor si estuviera muerto. Llegó a creer que estaba comenzando a tener episodios de algún tipo de trastorno bipolar o algún tipo de enfermedad mental. No sufría algún tipo de abuso por parte de otros compañeros en clase ni nada, hasta llegó a investigar para saber si alguien lo intimidaba, pero nunca llegó a saberlo. Pero un día, todo se salió totalmente de control.
Me contó que una vez su hijo se encontraba en la hora de receso escolar, cuando un chico que jugaba fútbol, por accidente, pateó el balón y golpeó accidentalmente la cara de Carlos directo en su nariz, y a su vez este comenzaba a sangrar debido al golpe. Carlos se puso de pie, y tacleó sin motivo alguno al otro muchacho, sin darle oportunidad al otro chico a reaccionar. Al tenerlo en el suelo, Carlos empezó frenéticamente a darle de golpes al chico que lo golpeó con el balón, hasta tomó su cabeza y lo golpeó 3 veces contra el piso, a tal punto que sus compañeros intervinieron para que Carlos se detuviera. Uno de ellos llamó al profesor encargado, ya que el chico al que había golpeado no respondía, y se encontraba inconsciente pero vivo. Todo esto lo pudo averiguar según los testimonios de algunos niños y jóvenes que estaban presentes en el lugar, y por algunos de sus profesores. Afortunadamente el niño que Carlos atacó, no murió y se recuperó en el hospital con resultados favorables. Su madre tuvo que pagar los gastos del hospital del niño al que Carlos había atacado, además de aguantar los regaños y amenazas de demanda de los padres del niño herido. Para alivio de los padres y Carmen, el niño fue dado de alta después de 3 semanas en el hospital. Mientras tanto, Carlos fue suspendido de su escuela durante un mes, debido al incidente ocurrido aquel día. Sus profesores estaban molestos con su madre, ya que pensaron que era culpa de ella, pero Carmen, después de explicarles sus repentinos cambios de comportamiento, los profesores llegaron a la conclusión de que su madre debía llevarlo a un especialista en psiquiatría, para que estudiara al niño y tener un diagnóstico de lo que le pasaba, ya que esto se estaba saliendo de control. Por lo tanto, su hijo volvería a clases después de un diagnóstico y un posible tratamiento a su posible condición. Carmen fue a varios especialistas para determinar el problema del chico, pero todo indicaba que no había ningún problema grave, ya que después de un mes, Carlos volvió a la escuela, porque empezó a presentar mejoría durante un tiempo que no duraría mucho. Además, se le hizo firmar a su madre un documento en donde se describía una serie de condiciones mediante un citatorio de advertencia que se le había emitido por parte de la escuela. Pero poco a poco los días en la escuela se fueron volviendo una nueva pesadilla para la mamá de Carlos. Cada día había más llamadas de atención por sus profesores, ya no se peleaba mucho, que era algo ya no muy frecuente en esos días, pero a cambio sus notas empeoraban. Los chicos de la clase empezaron a temerle a su hijo. Ella se daba cuenta de esos detalles cada vez que iba a retirar a su hijo de la escuela. Un día, uno de los profesores habló con Carmen para que cambie de escuela a Carlos, pero ella se percató que solo trataban de deshacerse de él. Ya no sabía qué más hacer. Su hijo empezó a portarse más patán con ella, hasta que ella decidió llevarla a un psicólogo. Según el médico que lo atendió, decía que el chico no andaba del todo cuerdo, le respondía cosas sin sentido, según a las preguntas del psicólogo. Desde ese entonces, él le sugirió que viniera a mi consultorio, para sacar una cita y atender a su hijo. Le archivé una cita para el día lunes 27 de marzo. Pensé que sería una buena idea ver al chico en persona. Pero si hubiera sabido en lo que me estaba metiendo, no lo habría hecho. El chico llegó con su madre a mi consultorio. Tenía una cara mostrando un ceño fruncido, muy serio, además de que parecía muy enojado, pero no era un enojo común como un niño caprichoso, más bien parecía ser un enojo que se produce cuando un adulto está con estrés. Además, su mirada trataba de penetrar en mi mente. Yo empecé a sentir un miedo instintivo cuando lo vi por primera vez. Decidí mejor tratar de ignorar esas sensaciones que me producía al verlo, e inmediatamente lo invité a pasar. Mientras su madre me esperaba afuera de mi consultorio, saqué un informe para determinar su problema, y le formulé las siguientes preguntas. Le pregunté su nombre, edad, medí su estatura y peso. Después de unas revisiones de rutina le di un asiento. En el sillón dije las siguientes preguntas y le dije: dime por qué estás con esa cara. ¿Por qué no sonríes? Él no hizo caso omiso a mi pregunta. Yo simplemente le hice otra pregunta: ¿alguna vez has sufrido algún maltrato?
¿O algo que te impactó cuando eras más joven? Tampoco me respondió a ninguna de esas preguntas. Entonces decidí mejor hacerle mis propias preguntas. Mientras el chico solo miraba al techo divagando, mientras sus ojos estaban fijamente en el techo. Le dije, dime chico, ¿por qué tu mamá te trajo aquí? El chico finalmente vuelve en sí, dirigiendo su mirada directamente hacia mí y me responde. No lo sé, mi madre cree que estoy loco, pero yo no lo creo así. Yo me había preocupado que ya no respondiera a mis preguntas. Después de eso, saqué una grabadora digital. Y seguí con mis respectivas preguntas. Algunas las respondió, otras no, hasta que pregunté. ¿Alguna vez te has peleado con alguno de tus amigos? Él me responde, que no lo ha hecho. A pesar de lo que ya me contó su madre, no sé por qué, me está mintiendo, no le dije nada al respecto, e hice la siguiente pregunta para seguir descubriendo el problema. ¿Te sientes incómodo cuando a alguien no te presta atención? Él me responde lo siguiente. No. Más bien me siento cómodo cuando la gente me ignora, cuando se trata de un tema que hablen de algún dilema o teorema. Como la geografía. Ya que nadie en el mundo memorizará todos los países con todas las capitales del mundo, solo se saben las más famosas. Si les preguntas a algún país que no conozcan como Belice, por ejemplo. Algunos que lo sepan te responderán sin problema. Otra gran mayoría no sabrán su cantón ni entre qué países está ubicado. Pero si les preguntas 10 países que conozcan en el mundo, de seguro te responderán. Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, España, Rusia, Brasil, China, Japón, Australia y México, son algunas de las posibles respuestas que te puedan dar, porque son países mundialmente conocidos, además de que muchos de esos países son mencionados en películas o series de televisión. Sorprendido por esa respuesta repentina de Carlos, seguí preguntando. ¿Por qué razón crees eso? Entonces se queda un momento en silencio, mirándome directamente a los ojos, como tratando de decirme algo. Y luego de unos 10 segundos me responde, porque la gente siempre cometerá errores. La respuesta del chico me dejó muy confundido. Por lo cual pasé a la siguiente pregunta, pero antes, como para tratar de ir directo al grano del problema, le dije. Tu madre me comentó sobre la agresión a un muchacho de tu escuela, que tú le provocaste, dime por qué lo hiciste. Pero luego de escucharme se mostró muy enojado y me responde, porque se estaba burlando de mí. ¿Por qué? ¿Te dijo algo? ¿Qué te hizo molestar? ¿Sí? Él me dijo que yo era una basura y que él estaría dispuesto a matarme, si él tuviera la oportunidad de hacerlo. Yo traté de ignorarlo, pero el odio que empecé a sentir, me obligó a darle de golpes y continuar haciéndolo por un buen rato. Después él me lanzó una piedra hacia mi nariz, empecé a sangrar. Él me gritaba frenéticamente, que lo atacara para que luego lo intente matar, mientras me decía que soy una basura y me seguía insultando. Un odio puro se apoderó de mi mente, y empecé a ver las cosas de un modo diferente. Las cosas se veían como algo distorsionadas, como si todo el ambiente fuera un rojo carmesí, el cielo, las nubes, la propia luz del sol y el piso. Pero luego de eso nada. Pasó tan rápido, que ni siquiera recuerdo qué pasó después. Era como estar dormido, mientras otra parte que no conoces de ti, tomara el control. Solo recuerdo que después de despertar de ese trance, vi cómo se llevaban a ese niño al hospital y lo subían a una ambulancia, que un profesor había llamado. Yo lo vi sentado en la camilla con sangre en su cara, mientras él me decía, bien hecho. Estoy orgulloso de ti. Ahora todos te temerán, sigue así Carlos, no dejes que nadie te intimide. Cuando el chico terminó de hablar. Y con tan solo escucharlo decir esas cosas. Pensaba que él estaba presentando síntomas de esquizofrenia, era muy extraño. No se parecía en nada a los otros casos. Normalmente los esquizofrénicos siempre creen que otros los van a atacar, pero al menos son conscientes de lo que hacen y ven, pero este caso, según el niño, veía a los demás como si ellos le estuvieran diciendo que él los mate, como si las víctimas le alentaran a que lo hiciera. Después le pregunté. ¿Por qué? ¿Acaso él te dijo eso en verdad? Y Carlos, sin titubear, me responde. ¿Sí? Pues él me lo dijo, yo lo oí claramente, estoy seguro de ello. Aunque los otros crean que no. Porque me crean un loco. Simplemente ya no pregunté más del tema, fui a otra pregunta. ¿Has soñado con alguien que te persigue para matarte o algo así? No. Al contrario. He soñado que la gente es muy amigable conmigo. En el sueño simplemente veo como la gente es asesinada por otras personas.
Pero alguien con una bata negra aparece tras mío. Su voz es muy dulce y relajante. Mientras los demás son asesinados por otros en un día hermoso, el sol pega mi piel, el cielo es más azul que en la realidad. Al igual que los árboles que se los ve más verdosos de lo normal, con un color muy vivo. Y la chica, que está tras mío me dice que ellos están pagando sus errores, por eso están a gusto de que les hagan el favor de matarlos. Su muerte es su alegría, su dolor es su tranquilidad y su sufrimiento es el alimento de todo ser humano. Veo a dos hombres, que solamente ríen a carcajadas, mientras otros están dándoles machetazos, en sus cabezas, rodilla, hombros y cadera, seguido de otras partes en su cuerpo. Sale mucha sangre, que manchan el hermoso césped verde vivo. Ellos no sienten dolor, solo ríen como si estuviesen divirtiéndose, mientras van muriendo de una horrible manera. La mujer que está tras mío me abraza con sus delicadas manos. Y me dice: los sueños son un camino hacia la locura y hacia la cordura. Pero pueden ser un camino hacia la libertad, en donde nadie o nada te atará a la realidad. No sé muy bien lo que me trata de decir con eso, pero pienso que es algo muy bueno para escucharlo. Al escuchar esa respuesta de Carlos, no pregunté más. Y decidí internarlo en el hospital lo más pronto posible. Porque según mi parecer esto podría empeorar, en el transcurso del tiempo. Ya que su esquizofrenia era un caso especial. Desde ese día, el niño Carlos Antonio. Se le realizó varios exámenes junto con mi equipo, para determinar si su problema era mental o había algo que lo atormentaba y por eso respondía a esas cosas tan horribles. Se lo sometió a pruebas psicológicas, pero al parecer no presentaba ningún problema en su personalidad. Más bien, presentaba mejoría en cada examen y prueba, y yo siempre preguntaba el porqué de sus sueños o más bien pesadillas, y cada vez me daba respuestas coherentes, otras incoherentes. El 19 de abril se me ocurrió preguntar qué fue lo que hizo el día en la pijamada con sus amigos aquella vez, antes de que todo esto comenzara. Lo citamos a un cuarto donde había 2 sillas y una mesa. Encendí la grabadora mientras una cámara grababa en la habitación, registrando cada momento. Me puse frente al niño, y le pregunté: ¿cómo estás? ¿Qué tal te has sentido estos días, Carlos? Él me respondió: bien, señor, cada día me siento más relajado. ¿Pero puedo preguntar algo? No tengo nada, ¿verdad? ¿Por qué razón aún sigo aquí? Pues yo le respondí que el motivo por el cual no puede salir, era porque teníamos que estar seguros, si está en condiciones, de volver a su vida normal. Pero él se levantó bruscamente de la silla y golpeó la mesa diciéndome: yo no estoy loco. Me han tenido aquí, durante un mes completo y no saben qué tengo. Yo no estoy loco. Yo le dije al chico que se tranquilizara, y que solo me responda unas preguntas y le dije lo siguiente. Recuerdo una vez, que tu madre mencionó, algo de que tú fuiste a alguna pijamada con tus amigos, pero desde ese día tú comenzaste con los extraños comportamientos, lo cual ahora después de todo, lo que has pasado, y lo que hiciste pasar, a mucha gente en tu alrededor. Te encuentras hablando conmigo ahora. Quiero que me digas qué fue lo que pasó, aquella noche, tratando de no omitirme ningún detalle. El chico solo miraba al suelo, sin decir nada en lo absoluto. Se quedó así por unos 10 segundos. Entonces volví a preguntar: oye, Carlos, ¿vas a responderme lo que te estoy preguntando? Yo veía inútil seguir intentándolo, ya que mi intención es ver qué fue lo que pasó en esa noche realmente con él, pero al ver que posiblemente Carlos no me iba a responder, yo ya estaba disponiéndome a salir de la habitación, para continuar con el tratamiento habitual. Pero justo antes de salir de la habitación él me responde diciendo: mentira. Yo en ese momento me volteé dirigiendo mi mirada hacia el chico, y le preguntaba: ¿a qué se refiere? Y respondió: pues todo eso de la pijamada, fue una mentira, de seguro mi madre le dijo sobre que teníamos que hacer una tarea del grupo de la escuela, de eso no me cabe duda. Pues no fue así, como pasó. Ese día antes de aquella noche, un amigo vino entusiasmado hacia mí, yo me encontraba conversando con 2 amigos llamados Jairo y Kevin. Uno de ellos me decía que encontró una casa abandonada y un objeto extraño, que jamás en mi vida había visto.
Pero ese objeto tenía una forma como de espejo de mano, en su centro, se veía una perla oscura de un color brilloso de óxido. Y lo que parecía ser el mango, estaba totalmente oxidado. Alrededor de la perla, había una especie de rayos que rodeaban a la perla. Él nos sugirió ir de noche a la casa, donde lo encontró, y nos dijo que planeáramos la forma de hacer que nuestros padres crean que estamos en casa de uno de nosotros. Jairo se apuntó a encontrarnos en su casa a la medianoche. Pero ya teníamos un plan. El padre de Jairo le había dicho que tenían que hacer dicho trabajo de la escuela. Y que, si era posible dormir en su casa, el padre de Jairo vino a cada una de nuestras casas, para ir donde Jairo a hacer la dichosa tarea. El plan era quedarse los cuatro el mayor tiempo posible despiertos hasta la medianoche. Y asegurarnos que los padres de Jairo estén profundamente dormidos. Javier y Jairo nos entregaron unas linternas, que ya tenían preparadas y salimos por la ventana, cuidadosamente sin hacer ruido alguno, hasta la parte trasera de la casa. Jairo tenía un patio grande así que podíamos abrir la puerta hacia la calle sin muchos problemas. Ya una vez fuera, fuimos en dirección hasta esa casa abandonada. Al llegar allí, el lugar era algo tenebroso. No había muebles. Ni vidrios en las ventanas. Las paredes estaban con grafitis, algunas partes de la casa tenían ese color a óxido y había un olor a humedad que se parecía al de la tierra. La casa estaba compuesta de 2 pisos, así que subimos al segundo piso. Donde encontramos un cuarto lleno de basura, en la que Javier nos indicó en dónde encontró ese objeto. Levantamos unas tablas del piso y encontramos un pequeño cofre cuadrado de color negro muy oxidado. Al parecer ya tenía mucho tiempo sin ser abierto, pero estaba atorado entre las tablas y no podíamos sacarlo. Algunos fueron a la planta baja de la casa para encontrar algo que nos ayudara a sacar el cofre. Yo me quedé en el segundo piso de esa casa. Traté de sacarlo varias veces yo solo, pero no lo logré. Hasta que se me ocurrió buscar en la mochila de Javier ese objeto. Lo vi detalladamente, fijándome en su forma y su extraño mecanismo. Y me di cuenta que el centro podía girar. Al darle el primer giro, el centro de esa cosa comenzó a girar por sí solo, sin detenerse. Fue entonces, cuando escuché un retumbar en el piso donde yo me encontraba. Me asusté al escuchar ese retumbar y mis amigos aún no regresaban. El artefacto no dejaba de girar así que decidí salir del cuarto, cuando sin darme cuenta, pisé una tabla podrida, la cual provocó que el piso cediera, provocando que cayera al primer piso junto con la caja, que se encontraba atorada entre las tablas. Afortunadamente caí en una cama vieja, muy sucia y con musgos en lo que quedaba de las frazadas y sábanas. La puerta del cuarto en el que me encontraba estaba cerrada, y no podía salir. Pateaba la puerta para ver si lograba romperla. Pero mi esfuerzo fue inútil. Me quedé ahí esperando a que mis amigos volvieran. Examiné ese artefacto y lo volví a girar. Cuando escuché dicho retumbar, que provenía de la caja que cayó conmigo. De la nada un sonido horrible penetró mis oídos hasta llegar a mi cabeza. Trataba de callar ese sonido, tapando mis oídos, con las yemas de mis dedos índices, y cerré mis ojos, lo más fuerte que podía. Ya que ese zumbido, se lo escuchaba más fuerte. Después un silencio profundo invadió el lugar. Abrí mis ojos, y destapé mis oídos, volví a ver ese extraño artefacto tirado en el piso, pero grande fue mi sorpresa, al verlo sin óxido, estaba como nuevo, además de que era dorada, como si esta estuviera hecha de oro. Me di cuenta que era de día, al mirar a la ventana de la habitación. Yo muy confundido creí que me quedé despierto toda la noche, o que me desmayé. Pero lo raro era, que si hubiese sido el caso, mis amigos me hubieran despertado. Pero a la vez se me hizo muy extraño, porque no recordaba haberme desmayado o quedarme dormido. Me acerqué a la ventana y vi el más hermoso paisaje que jamás haya visto. El camino por el que habíamos llegado mis amigos y yo, no era el que recorrimos. Era un lugar muy verdoso, con unos cuantos árboles que rodeaban el extenso pastizal, con flores silvestres en medio del verdoso césped. Al mismo tiempo le daba un toque magistral al paisaje, era como si todo el planeta fuera así de hermoso. El cielo era más azul de lo que se acostumbraba ver en la vida real. Pero fue cuando vi un pueblo a lo lejos. Logré ver unas casas que estaban hechas de madera. Fui rápidamente hacia allá. Cuando me topé con algo no muy agradable, ya que se sentía un ambiente muy pesado y áspero.
En ese entonces, todo el lugar parecía un antiguo pueblo, pero atrás mío me relajaba ver el hermoso paisaje. Pero el deprimente ambiente del pueblo, en el que estaba, me hacía sentir miedo. Fue entonces cuando me sentí atrapado. De la nada aparecieron personas, en medio de sus calles caminando como zombies. Ninguno de ellos me prestó atención, al preguntarles dónde me encontraba. Sus ropas eran muy sucias, con manchas como del color del óxido. Lo extraño era que las personas no se sentían tristes de vivir así. Al contrario, mostraban estar a gustos de estar en este lugar, pero sus sonrisas, alargadas y sombrías, era lo que me hizo tener más miedo. Volví a ver mis manos y me percaté de que ya no tenía el artefacto. Era como si nunca lo hubiese tenido entre mis manos. Fui de nuevo al lugar de donde vine. Pero la casa ya no estaba, a cambio había una niebla muy blanca y espesa, que rodeaba todo el hermoso pastizal. Fui de nuevo al pueblo, pero cuando regresé ya no había nadie en las calles. Y en medio de una de las calles, mientras el sol era abrasador, me decía a mí mismo: esto es un sueño, no puede ser real. Este lugar ni siquiera sé si existirá en el planeta. Cuando muy cerca de donde me encontraba, oí unas risas muy fuertes, carcajadas, que se oían muy frenéticas. Aparte de las risas, escuchaba algo como si estuvieran cortando algo visceral, con un cuchillo o hachas para cortar carne. Yo me acercaba poco a poco en donde se escuchaban esas risas y ese extraño sonido. Cuando finalmente vi algo que me dejó helado, del miedo, era una escena realmente aterradora. Dos tipos estaban dándole de machetazos a un cadáver, que al parecer recién habían matado. Pero lo más horrible, fue ver que ese cadáver me sonreía, aún estaba con vida. El tipo con la cara ensangrentada comenzó a reír fuertemente que, con tan solo escucharlo, mis piernas no dejaron de temblar. Salí corriendo por las calles del pueblo a todo lo que podía, hasta llegar de nuevo a ese lugar hermoso para tratar de encontrar alguna salida. A lo que llegué, en el césped había rastros de algo rojo, que de inmediato me percaté que era sangre. De nuevo volví a escuchar esas frenéticas risas. Y detrás mío vi una escena muy similar a la anterior. Dos hombres daban de machetazos a una mujer, recostada en el suelo junto a un árbol. Mucha sangre salía de sus brazos, piernas, cabeza, rodillas, hombros y cadera. Pero lo más aterrador fue, que la mujer no daba ninguna reacción de dolor, ni gritos de auxilio desesperados ni nada. Al contrario, ella reía a carcajadas, mientras los filosos machetes oxidados penetraban su piel con cada golpe. Y a su vez aquellos hombres, también reían. Me pareció tan enfermiza esa escena, que salí corriendo de ese lugar, lo más rápido que pude. Luego de correr desesperadamente, buscaba alguna forma de caer o golpearme para despertarme. Sabía que era un sueño, de alguna forma me había dado cuenta antes, pero cada vez se sentía tan real. Cuando finalmente me caí. Al principio me alegré por un instante, porque pensé que el golpe me despertaría de este infierno. Me equivoqué, porque, además, empecé a sentir un tremendo dolor. Sentí algo caliente por mi frente bajar por mi lado izquierdo. Y al pasar mis dedos por mi cabeza, me percaté que estaba sangrando. No sabía qué hacer. Un miedo tremendo corría por todos mis sentidos, tenía miedo de morir o peor aún, de estarlo. Seguí corriendo hasta toparme con un pequeño río. El agua estaba muy limpia y clara, hasta que sangre empezó a aparecer en medio del río, junto con unos restos de piernas, brazos y más restos de cadáveres. En ese momento, antes de que el miedo llegara a su punto máximo, escuché una dulce voz de una mujer. Regresé a ver atrás mío, para ver quién era. Y ante mí, estaba una mujer. Era muy hermosa, con una túnica negra, muy esbelta, que, al momento de verla, el miedo se fue desvaneciendo dentro de mí. Ella se acercó a mí y me dijo con su dulce voz: no temas, pequeño niño, ya estoy aquí, no dejes que el miedo te domine, mi pequeño. Su dulce voz me recordó mucho a mi madre, era como si ella me estuviera arrullando, como si fuera un bebé. Sus delicadas y hermosas manos reposaron en mi mejilla mientras aquella mujer se arrodilló para verme frente a frente, y yo solo comencé a llorar. Y en medio de los sollozos, le preguntaba qué hacía ella en un lugar como este. Ella empezó a reír, su risa era tan relajante que de un momento dejé de llorar. Y me dijo: no temas, mi pequeño, este lugar es el llamado, el Edén de Morfeo.
donde la gente disfruta vivir como sus sueños así lo desean. Sin miedo al dolor, al sufrimiento, y a la vida. Yo al principio, no le entendía lo que trataba de decir. Y al recordar a esa gente con ropa sucia, el pelo enmarañado y todo destrozado, con la cara sucia. Le pregunté, no lo entiendo. ¿Cómo pueden vivir así? Ella me respondió, pues no sientas lástima por ellos, mi querido niño. A estas personas les gusta, y no toman en cuenta lo hermoso que es este lugar, más bien, para ellos este lugar no tiene importancia y hacen lo que quieran con todo esto. Yo le pregunté, ¿y por qué ellos disfrutan su propia tortura? Y ella me respondió, ellos están pagando sus errores, y por eso están a gustos de que la muerte los abrace en su regazo. Ya que esa es la única manera de que su conciencia se limpie. En el sueño, ella tocó mi frente y curó mi herida. Solo quedó una simple cicatriz nada notable. Mi miedo se desvaneció. Cuando frente a mí, apareció una luz muy fuerte, mientras un sentimiento muy raro se apoderó de mí. Era como si un odio por despertar me invadiera. Y luego simplemente me desperté. Mis amigos me estaban rodeando, preocupados por mí. Cuando me vieron tumbado en el suelo de esa habitación, pero les dije que me sentía bien. Volvimos de nuevo a la casa de Jairo. Desde ese día, mis pesadillas fueron sobre mi muerte, y no he dejado de soñarlo. Aunque desde que llegué aquí, gracias a su ayuda, he logrado tener sueños lúcidos. Le estoy muy agradecido, Dr. Daniel. Después de escuchar la impactante confesión de Carlos, simplemente apagué la grabadora. Y decidí escuchar la grabación de nuevo, en la computadora de mi oficina, buscando conclusiones. La conversación del chico me sorprendió. Ya que nunca había tenido un paciente que contara a detalle un sueño, como el de Carlitos. Pero a pesar de todo, continué con el tratamiento, esperando a tener resultados favorables. Cuando llegamos al mes de mayo, ya no hubo muchos problemas con Carlitos. El chico empezó a presentar mejora, y dejó de ser conflictivo. Nunca se descuidó de su alimentación, su sentido común de ver las cosas ya empezó a mejorar, notablemente, a tal punto que los medicamentos, que le suministrábamos bajo la supervisión de otros médicos, nos daban las esperanzas de que Carlos, dentro de 2 meses más, se le podía ya dar de alta, para que pudiera volver a su vida normal. Bueno, eso parecía ser la luz de esperanza para Carlos, pero lamentablemente, ocurrió algo que, nadie se lo esperaba. En los últimos meses, que ya estábamos pensando en darlo de alta, el 7 de agosto de este año, en medio de las vacaciones de la escuela, ya que sería buena idea, que, durante ese mes a partir del 8, que pudiera salir a viajar en el país, hacer varias actividades entre otros, para que su vida normal, volviera poco a poco. Pasó algo que nos tomó por sorpresa. Era un 4 de julio, como a las 9 de la mañana, estábamos con el chico, haciéndole las últimas preguntas, con unos colegas del hospital, para ver cómo ha mejorado, y mantenerlo vigilado en el mes restante. Cuando sin razón, en medio de una sesión de preguntas, el muchacho se puso pálido de repente. Su respiración empezó a acelerarse y a convulsionar horriblemente. En ese momento un colega y yo llamamos al personal de emergencias, para que se lleven al chico a la sala de urgencias. La situación empeoró, así que lo trasladaron a otro hospital diferente al nuestro. El chico no dejaba de decir: se está marchitando. Se está marchitando. Lo repetía varias veces, durante el camino al hospital, al que lo estábamos trasladando urgentemente. En ese momento no le entendía el por qué decía esas palabras. Se está marchitando. No entendía por qué motivo repetía eso. Yo pensé que estaba delirando por el repentino ataque que se le vino de la nada. De verdad que ninguno de los presentes, no nos esperábamos que pasara algo así. Al llegar al hospital, avisé inmediatamente a su madre, sobre la situación de aquel día. De hecho, ella estaba al tanto de cómo estaba su hijo ya que, durante los meses de mayo hasta el día anterior, ella lo visitaba, todos los días. Jamás hicimos nada para perjudicar la salud del muchacho. Y ella era testigo de ello. Pero la salud de Carlitos empeoró. Cuando su madre al fin llegó al hospital, su hijo había caído en coma, su padre, que también estaba al tanto de la condición de su hijo, estaba tratando de regresar del viaje de negocios, al enterarse de la salud de Carlitos.
Pero desafortunadamente, los viajes habían quedado suspendidos por una semana debido al mal tiempo que se le había presentado a su padre, al tratar de volver. Carmen estaba devastada, no podía parar de llorar, por Carlitos. Yo hablé con ella, explicándole todo lo que pasó. Pero ella además me contó algo que no me lo esperaba. Según me informó, ella había ido a hablar con el rector de la escuela, en donde estudiaba Carlos. El motivo la cual el rector la solicitó, era para firmar un documento, para trasladar a su hijo a otra escuela. Porque según se decía, 7 de agosto se le iba a dar de alta, ya que la escuela estaba en constante comunicación conmigo, para informar sobre la condición de Carlos. Además, se acordó que sería una buena oportunidad, para que su hijo empezara, nuevamente, en otra escuela, completamente sano, con una nueva vida, pero las cosas no se dieron como se esperaba. Ella no estuvo de acuerdo al principio con la idea, pero no tuvo más alternativa que aceptar la decisión, ya que podría haber represalias, por el incidente del niño al que Carlos había agredido meses atrás, por parte de sus padres. Pero no fue lo único extraño. Me dijo, que justo cuando estaba por salir de la escuela, para ver a su hijo Carlos, la enfermera de la escuela, se dirigía al rectorado, mientras unos niños salían de las aulas asustados. El motivo era que 3 niños comenzaron a convulsionar, y a gritar por ayuda. Pero lo más aterrador fue escuchar que los niños de los que hablaban eran, Javier, Jairo y Kevin, ya que se trataba de los amigos de Carlitos, el cual me habló de ellos en varias ocasiones. Ellos estaban en otro cuarto siendo atendidos. Estaba muy asustado y estupefacto, por los similares síntomas en la que los amigos se les había diagnosticado, después de las convulsiones, ya que cuando llegaron a este mismo hospital, 2 habían quedado inconscientes, sus padres habían llegado apenas se enteraron de la noticia, de los otros 2 muchachos. Pero hubo uno que no quedó del todo inconsciente, el cual se trataba del niño llamado Javier. Carlitos me habló sobre él, cuando me comentó, de aquella noche que fueron a dicha casa. Así que decidí preguntarle, sobre lo que pasó aquel día, en la casa abandonada, que ellos visitaron. Esperé a que me dejaran pasar para ver al chico, con permiso de sus padres. Al entrar a la habitación, el niño Javier estaba en muy mal estado, mientras un suero y un respirador estaban conectados para mantenerlo vivo. Los párpados de sus ojos estaban muy ojerosos, como si él no hubiera dormido en días. Parecía como si algo le estuviese robando la vida. El chico me vio y preguntó que quién era yo. Y le dije que yo soy el doctor Daniel. El cual. Yo era el encargado de tratar de curar la enfermedad de su amigo. Con una voz algo baja, me pregunta qué es lo que yo quería. ¿Y por qué no estoy con Carlitos? Yo le respondí. Que él tuvo los mismos síntomas, al igual que el resto de sus amigos. El chico se alteró un poco. Y no dejaba de decir que todo lo que está pasando era culpa suya. Yo traté de decirle que no hay razón para sentir culpa por algo que no hizo. Pero él con un intento inútil de gritar me dijo, que yo no sabía lo que pasaba y que me callara. Yo trataba de calmarlo, pero él insistía en tener la culpa. Después él decía, con una voz algo fuerte pero susurrante. No debí llevarlos a esa casa, y tomar ese maldito artefacto en forma de espejo. Carlitos también me habló de él. ¿Exactamente qué es ese artefacto del que hablan? Quería hacerle unas cuantas preguntas al muchacho, pero antes fui rápidamente a refrescarme. Después entré de nuevo a la habitación del chico, a que me cuente lo que pasó exactamente aquel día. Cuando metí la mano en la bata que yo traía puesta, me percaté que poseía la grabadora digital y la encendí. Afortunadamente le quedaba batería que duraría por lo menos 10 min. Era el tiempo suficiente para grabar lo que me dijo el chico. Y le pregunté, ¿qué pasó aquella noche? Y él con algo de esfuerzo, respondió. Pues imagino que, si me está preguntando eso, es porque Carlitos ya le dijo lo de esa noche. Pero seguro que no le contó, la forma en la que se empezó a comportar, después de que se despertó. Luego de que llegamos a esa casa, y encontrar ese cofre extraño. Tratamos de sacarlo, pero estaba atorado. Así que dejamos sacarlo solo por un momento. Mientras cuidaba nuestras cosas. Fuimos por algo para sacar un cofre, del segundo piso. Después de unos 5 minutos, de estar buscando, encontramos un mazo pesado. Fuimos con el mazo, hasta donde se encontraba Carlos. Pero cuando llegamos, lo vimos tirado en un cuarto, del primer piso. Al parecer el piso de madera, estaba algo podrido, y por eso colapsó junto con él. Bajamos al primer piso para ayudarlo a salir, usamos el mazo para romper la puerta.
Carlos estaba inconsciente, pero al despertar, él nos empezó a golpear sin razón. No teníamos idea de qué es lo que le pasaba, Kevin lo retuvo y finalmente se calmó. Pero tenía esa cara como si nos odiara. Decidimos entonces irnos de allí lo más pronto posible, porque era de noche y los padres de Jairo muy pronto se darían cuenta que no estábamos. Lo que me dijo Javier me dejó más confundido, ya que Carlos nunca me mencionó que actuó de esa forma tan agresiva. Le pregunté en dónde queda esa casa abandonada. Y me supo responder que queda a unas 3 calles de la suya cruzando por un parque. Antes de que me dé la dirección de su casa, otro doctor entró y me había pedido que saliera de la habitación, ya que le realizarían algunos exámenes para evaluar su condición. Así que no tuve más opción que preguntar a la madre de Carlitos, pero primero iría a hablar con ella en su casa, ya que tenía que confirmar algo primero. Afortunadamente ella había aceptado que fuera a su casa, para hablar sobre los acontecimientos de esta mañana y tratar de encontrar alguna ayuda para Carlos y sus amigos. Pasé un buen rato hablando con Carmen, hasta casi las 4 de la tarde, tenía que volver a mi casa, para urgentemente enviar solicitudes de ayuda, por el incidente de hoy. Pero antes de irme, le pregunté sobre dónde quedaba la casa del amigo de Carlitos llamado Javier, y además le pedí que me prestara su baño. Ella me indicó que quedaba al final del pasillo en el primer piso, pasando por la habitación de su hijo. Sin demora me dirigí directamente al cuarto de Carlitos sin hacer ruido alguno, cerré la puerta y empecé a buscar ese extraño artefacto del que tanto hablaban esos niños. Observé detenidamente el cuarto, hasta que vi su mochila, ya que era de esperarse que dicho artefacto estuviera ahí, y no me equivoqué, efectivamente ese objeto estaba en el bolsillo delantero de su mochila. No tuve tiempo de mirarlo detenidamente, así que lo tomé y lo guardé en el bolsillo de mi chaleco. Salí de la habitación, y bajé a la sala de la casa, en donde miré a Carmen, sentada en el sillón, ya que se notaba que estaba llorando. Me acerqué a ella, y le dije: Carmen, escúcheme, todo estará bien, ¿de acuerdo? Trate de no angustiarse, sea fuerte. Yo me haré cargo, haré lo imposible por salvar a su hijo. Espero que sí, estaría muy devastada si a mi hijo llegase a morir. No diga eso, señora. No se preocupe, todo estará bien. Mire, cualquier cosa que pase, puede llamar a este número. No sabía cómo confortar a la señora, ya que me dolió verla así. Se me ocurrió al menos entregarle una tarjeta de presentación, para que pudiera llamarme, por si acaso la situación empeore. Carmen me invitó a quedarme un rato más, pero no podía hacerlo, ya que tenía que ir a dicha casa, para investigar. De alguna forma sentía que, en esa casa, se encontraba la forma de salvar a Carlos. Había tardado por lo menos 30 minutos, llegando a pie, a la dirección exacta de la casa de Javier. Pero finalmente lo había logrado. Vi mi reloj y me percaté que ya eran las 5:30 de la tarde. Ya casi anochecía, y no tenía mucho tiempo antes de la puesta de sol. Tuve que recorrer varias cuadras hasta el parque, y gracias a eso, se me hizo media hora, atravesando todas las calles a pie. Tenía pensado tomar un taxi, pero nunca se apareció alguno en las calles. Crucé lo que parecía ser un pequeño bosque. Luego de 3 minutos, finalmente había llegado a esa casa. A lo que entré, toda la casa tenía ese aspecto lúgubre y tétrico, como cualquier casa abandonada. El piso de madera estaba totalmente destruido. Algunas paredes tenían cierta cantidad de musgo y maleza. El moho y los grafitis en otras secciones de la casa provocaba que el olor a humedad fuera más notable. Es tal como Carlos lo describió. Me dirigí por la sala y el comedor, lo que al menos quedaba de ella, esperando encontrar algo fuera de lo común, algo parecido al que tenía en el bolsillo de mi chaqueta. Pero nada inusual aparecía. Saqué ese extraño objeto y lo examiné detalladamente con la linterna de mi celular. La poca luz que entraba por la casa no me dejaba ver las demás secciones. Mientras examinaba tal objeto, me percaté que su extraña forma era similar a la de un espejo de mano, como a los cuentos de las princesas. Solo que muy oxidado, además de que su forma denotaba tal aspecto, al mismo tiempo no se parecía a ningún espejo.
Miré en su centro, algo como una perla, con unos rayos remarcados de un sol dibujado, dentro de un pentágono, además este podía girar horizontalmente. Lo giré una vez, y el objeto comenzó a girar sin detenerse. Era muy extraño ya que apenas lo había tocado. Comencé a escuchar una especie de silbido, muy leve, que molestaba un poco mis oídos. Hasta que de la nada, sonó como si alguien golpeara algo en el segundo piso de la casa. En ese entonces, yo me espanté al escucharlo. Subí las escaleras, y frente a mí, en un corto pasillo, había una habitación abierta con la puerta rota. Al lado de esta, se encontraba el mazo que seguramente usaron los chicos, para sacar a Carlos de esa habitación. Al entrar, había un mueble sucio, una cama con las sábanas muy rotas, llena de musgo y moho. El techo estaba agujerado, porque supongo que aquí fue donde cayó Carlos. Cada vez estaba más oscuro, y la poca luz que apenas entraba, no me dejaba ver a detalle el cuarto. Así que no perdí más tiempo, y comencé a buscar debajo de la cama y me topé con un pequeño cofre de color negro, tenía rasgos de desgaste y la valija estaba muy oxidada. Tomé el mismo mazo que estaba en la puerta, y lo golpeé contra el cofre, hasta lograr abrirlo. Cuando el cofre finalmente se abrió, miré con la linterna de mi celular, que adentro se encontraba, otro objeto similar, al que ahora poseía. Con la única diferencia de que en el centro había una especie de óvalo rojizo, en la que tenía en su centro, una figura similar al de una araña. Y en la parte de arriba de esta figura estaba, una perla blanca, con algo que parecía polvo rojo pintada sobre ella. Esta cosa giraba en cambio de arriba hacia abajo. Tomé el objeto y me lo guardé, junto con el otro objeto de mi chaqueta. Cuando traté de salir, debido a la oscuridad, me tropecé accidentalmente con el mueble que tenía enfrente mío. Y me cayó a mis pies, una grabadora, autocontestadora para teléfonos locales antiguos. Dentro de ella se encontraba una cinta de audio, tomé la grabadora con la cinta, para tratar de averiguar algo más. Salí lo más rápido de esa casa, finalizando totalmente, parte de mi objetivo por el momento. Por hoy doy por terminado el informe. Ya es algo tarde, así que solo escucharé la cinta de audio de la contestadora y veré de qué están hechos estos artefactos. Continuaré en el próximo informe. Hasta entonces, continuaré relatando. Fin del informe. Hora 11 p.m. Hora 9:25 am. Anotación 2. 17 de agosto del 2007. Informe del Dr. Daniel. Especialista en psiquiatría. Motivo del informe. Como lo había relatado en el anterior informe, un par de días atrás, he evidenciado algo sorprendente. No sé ni por dónde empezar a explicar lo que son estos extraños artefactos. Y lo que había escuchado en la cinta de audio. Todo comienza unas horas más tarde, del día 13 de agosto. Yo había terminado el informe de los hechos que me habían ocurrido hasta dicho día. Después revisé la cinta de audio de la autocontestadora, pero esta no funcionaba. Por fortuna, recordé que tenía guardado una reproductora de mensajes, un poco anticuada en la que cabía la cinta de audio. Lo reproduje, y escuché algo muy interesante, a mi parecer. En el audio, se escuchaba un tipo realizando una llamada. No se entendía muy bien lo que decían, por el ruido blanco entre la conversación. De repente se escuchó un sonido raro, que en la grabación no se lograba entender muy bien. Era como un chillido al fondo, similar a la de un cerdo. Apenas se logró notar a la otra persona en la conversación grabada. En eso el tipo, quien seguramente realizó la llamada, empezó como a sufrir de algún ataque, ya que se le escuchaba agonizante, y según parecía, trataba de pedir ayuda. Pero era interrumpido por un sonido aterrador, parecido al de un cerdo chillando cada vez más fuerte. Desesperadamente, el sujeto trató de gritar, pero al final se escuchó un quejido que provenía del tipo de la grabación.
La grabación termina, con la voz programada de la contestadora que dice, fin del mensaje. Al acabar de escuchar el audio, se me hizo algo espeluznante, los sonidos del cerdo o lo que parecía serlo. En eso recordé lo que me dijo Carlos, sobre el artefacto que tomé de su cuarto. Saqué el primer objeto, y me disponía a girarlo para comprobar algo, pero antes encendí la grabadora para ver si lograba captar algún ruido extraño. Apenas lo giré, y dicho objeto comenzó a mantenerse girando por sí solo, mientras poco a poco aumentaba su velocidad, hasta que llegó a un punto en el que se mantuvo constante. Lo retuve con mi dedo por un momento, para que dejara de hacerlo. Pero al quitar mi dedo, por sí solo el centro del objeto, volvía a girar sin haberlo provocado. Entonces se me ocurrió, remorderlo entre el cajón de mi escritorio, para mantenerlo de pie, mientras se mantenía girando sin que nada lo detenga, esperando que ocurriese algo, por lo menos durante un par de minutos. Yo en ese instante pensé que Carlos, me había mentido. Que realmente estaba loco, ya que, durante ese momento, no ocurría nada fuera de lo normal. Tomé el otro artefacto e hice lo mismo. Pero ese fue el peor error, que pude haber cometido. Le di un pequeño impulso con el dedo y empezó a girar verticalmente, pero sus giros crecían a una velocidad exponencial. En ese momento me preguntaba, ¿cómo era posible que hiciera eso, si solo le di un pequeño impulso? Sentía como el objeto comenzaba a vibrar en mis manos, mientras también lo hacía, el que estaba remordido en mi escritorio. Entonces fue cuando lo verdaderamente extraordinario comenzó a pasar. Ante mis ojos, las paredes, que eran de concreto, se estaban convirtiendo en madera muy maltratada y descompuesta. Creí por un momento que estaba delirando, debido al cansancio, pero miré, que los artefactos giraban y giraban, cada vez más rápido, sincronizados entre sí, como si estos artefactos estuvieran conectados en una misma secuencia. Hasta que finalmente un zumbido horrible, que provenían directamente de los artefactos al girar, penetró directamente mis oídos, provocando que tirara al suelo, el artefacto, que traía en mi mano. Me tapé los oídos para no escuchar ese sonido horrible, mientras miraba, que el artefacto que estaba en el piso, seguía girando de manera que el suelo, ya no era obstáculo para que dejara de hacerlo, debido al centro en forma de óvalo. El sonido, se intensificó tanto, que ni siquiera servía, taparme los oídos, para evitar, que dicho sonido me rompa los tímpanos. Aparte de las paredes, el suelo, comenzó a cambiar por un piso de madera. Cerré los ojos y me tiré al suelo. Y de la nada, el zumbido desapareció, y un silencio absoluto invadió la habitación. Por un momento creí que me había quedado sordo, mientras respiraba agitadamente. Me levanté, sin abrir mis ojos, y al pisar el suelo, escuché el crujir de la madera. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Observé que todo el cuarto estaba vacío, mi escritorio y muebles habían desaparecido, el lugar no se parecía en nada a mi casa. Solo había una cama cerca de una ventana, en la que se veía a través de ella, un atardecer con aspecto de ser las 5:30 de la tarde. Todo mi cuarto había cambiado, o era otro lugar, pero ya no lo sabía, estaba muy confundido. No había ni un foco en el techo, todo era simple madera en su lugar. La única luz que entraba, era de dicho atardecer que entraba por dicha ventana. A pesar de la luz que entraba, había lugares del cuarto, en donde la luz apenas llegaba. En eso logré ver una puerta, a unos 3 metros de distancia de mí. Me dirigí a ella, y al caminar, sentí como crujía el piso de madera, con cada paso que daba. Tomé con mi mano, la perilla de la puerta, una vez que había llegado. La giré, y empujé la puerta. Al otro lado de la puerta, mientras ésta se abrió. Me impactó ver que, al otro lado, había un gran bosque, con árboles muy altos, con hojas algo marchitas, colgando de sus exuberantes ramas. A diferencia de lo que se veía en la ventana del cuarto, el bosque se mostraba en medio de una sombría penumbra crepuscular, en la que se avecinaba la noche, ya que, en el cielo, apenas se lograba deslumbrar, unos pocos reflejos sobrantes de luz del sol. No sé cómo llegué aquí, además de que todo esto, me parecía imposible de creer. Finalmente di un paso hacia afuera del cuarto, y vi un largo camino formado entre las ramas, a lo muy alto de los árboles.
El camino era algo áspero, y mientras caminaba en medio del bosque, logré escuchar extrañas criaturas pasar muy rápido entre las ramas. El sonido que hacían era similar al chillido de las ratas, combinadas con un enérgico gañido. Sentía que me estaban siguiendo, a tal punto que me hicieron correr del miedo, en medio del extraño bosque. Me topé con una rama, en forma de bastón, y lo tomé para tratar de amenazar a las extrañas criaturas que me perseguían y se escondían en medio de la penumbra. Seguí corriendo, tras unos arbustos, hasta que sentí que algo o alguien me pateó, provocando que me tirara al suelo. Con el rabillo del ojo, apenas logré ver pasar algo, rápidamente a mi lado izquierdo. Escondiéndose, en los arbustos de un árbol. No quise quedarme a investigar, así que continué corriendo lo más que pude, por el pequeño camino del bosque. Finalmente, esas extrañas criaturas, me dejaron en paz, una vez que pude salir del bosque. Me topé con un par de edificaciones, que según se veía, no parecían estar tan lejos, de donde yo me hallaba. Al acercarme a dichas edificaciones, noté que una edificación era una fábrica abandonada. La otra era una edificación, con secciones y subdivisiones, muy similares a una escuela, unidas una contra otra. No había forma de salir desde este punto, así que traté de entrar a la fábrica, pero no encontré ninguna forma de hacerlo, ya que una inmensa pared lo rodeaba y se me hacía imposible trepar por ella. Así que caminé hasta la entrada de dicha escuela. La puerta de la entrada se encontraba tirada en el suelo, totalmente oxidada. Miré a mi alrededor, y vi que una entrada sin puerta alguna, por encima de esta, decía, sala de profesores. No me cabía duda, de que este lugar, era una escuela. Todo el lugar era muy lúgubre, las paredes estaban despintadas y con muchas manchas de moho, como si esta zona hubiera sido abandonada hace muchos años. Caminé a la sala de profesores, mientras seguía observando cada detalle en mi alrededor. Una vez que estuve enfrente de dicha entrada, no se lograba ver nada de lo que estaba adentro, debido a lo oscuro que se veía. Revisé mi bolsillo, esperando encontrar algo, y me sentí afortunado de aún tener mi celular. No podía entrar a las opciones para activar la linterna, ya que la pantalla se me mostraba en blanco. No tuve más opción que usar la propia luz de la pantalla como linterna. Cuando alumbré al sitio, mi susto fue grande al ver cuerpos de personas tiradas en el suelo, con rastros de descomposición. Algunos estaban en una esquina amontonados, pero lo que más me petrificó del miedo fue ver sus caras. Eran unas sonrisas alargadas. Sus ojos, oh por Dios, eran anormalmente grandes y aterradores de ver, era como si aún pudieran verme. Mis piernas no me respondieron por un corto periodo de tiempo. Salí de ese lugar, directo al patio de la escuela. Tenía ganas de vomitar, y mis piernas no dejaban de temblar. Me tapaba la boca tratando de calmar mis náuseas. El miedo empezó a recorrer todo mi cuerpo. Para rematar, oí un ruido a lo lejos, en una de las aulas, en una sección, como en el tercer piso. No quería ir a averiguar qué fue dicho ruido, pero, aún así, me quedé unos segundos, recuperando el aliento y el valor para ir a investigarlo. Caminé hacia la edificación, y noté un olor muy extraño, como a quemado. Al llegar a las escaleras, había varias marcas de manos en las paredes. Algunas eran más pequeñas que otras, y algo que también me llamó la atención, es distinguir como unos arañazos, talladas en la pared, como si algún animal lo hubiese hecho. Subí las escaleras, mientras con la luz de mi celular, veía que hay más marcas de manos y arañazos. Al terminar de subir las escaleras, me topé con un largo pasillo, con un gran ventanal a mi izquierda. Desde aquí podía ver a la escuela con una vista panorámica, en donde logré apreciarla claramente. Era como estar en medio de una zona de guerra. Atrás de los edificios de la escuela, había una neblina muy intimidante, ya que sus nubes tenían un color marrón muy oscuro, como si fuera algún tipo de polvo. Me quedé hipnotizado por el aterrador paisaje. Cuando escuché un gruñido, junto con unos débiles, pero notables lamentos.
Tenía ganas de salir corriendo al escuchar tal cosa, pero, aún así, tenía que averiguar qué es lo que produjo ese sonido. Además, si hubiera salido corriendo, de todas formas, no tendría a dónde ir por esa espesa neblina, que se veía afuera por el gran ventanal, de aquel pasillo. Caminé por dicho pasillo cruzando por al lado de unas puertas. Cuando por lo menos al cruzar 7 de ellas, una se abrió abruptamente, como si alguien la pateara del otro lado. Por poco se me sale el corazón, ya que estaba seguro que cuando la puerta se abrió de esa forma, logré escuchar un grito fugaz, que pasó por mis oídos rápidamente. Asomé mi cabeza por el marco de aquella puerta, y me topé con una simple aula vacía. Entré cautelosamente, mientras por la ventana se podía ver la misma extensa neblina. Era raro verla, al mismo tiempo parecía irreal. Alumbré con la poca luz de mi celular al resto de dicha aula, para observar qué cosas podría encontrarme aquí. Nada más había, pupitres de madera muy maltratados y despintados, el piso de madera estaba astilloso y muy descuidado. Lo que parecían ser estantes para guardar libros o cuadernos, eran muy sucios y maltratados con varios portones completamente destruidos, al pie de la ventana. De la nada escuché unos pequeños chillidos, y de repente unas gotas negras se deslizaban por los vidrios de dicha ventana, que logré ver por la muy débil luz emitida por aquella niebla, ya que parecía que se escurriera a través de la misma. No pude ver bien qué era, así que tomé un poco con mis dedos, y lo alumbré con la luz de mi teléfono. Pude ver que en realidad era un poco rojizo, espeso, con olor a hierro. Esto era sangre, y no tenía duda de ello. De la nada la puerta se cerró, de un azote, y todo el lugar comenzó a vibrar, las paredes, los pupitres, incluyendo el piso. Cuando de la nada, llantos, gritos y lamentos de niños, comenzó a escucharse en todo el lugar. Rápidamente alumbraba a todas partes, pero no se veía a nadie. El sonido de las voces y llantos era casi ensordecedor, que luego de unos segundos, grité que se detuvieran. Todo quedó en silencio de repente. Con la poca luz, vi algo como raíces sobresalir de las paredes, deslizándose por el piso, hasta llegar a los pupitres. Dichas raíces eran de un color carmesí, palpitantes, que parecían venas, circulando sangre. Me encontraba de espaldas, mirando al pupitre, con esas extrañas raíces carmesí. Cuando escuché un leve lamento, mientras era acompañado de un extraño retumbar, muy similar al palpitar de un corazón. Pero dicho sonido, era acompañado de otros, que se escuchaban viscerales. Me congelé del miedo, y aún más, si en ese momento me volteaba, pero lo hice. Me giré enfocando la luz de la pantalla del celular al suelo, mientras miraba que esas raíces, estaban rodeando mis pies. Enfoqué la luz rápidamente al techo, para toparme con el mismo escenario. Fue entonces que, al bajar lentamente la luz hacia una pared, que parecía ser un pizarrón, vislumbré un rostro de un niño, con ojeras muy intensas, con la piel muy pálida y amoratada. Que, a la vez, vi que se trataba de Carlos apoyado contra la pared. Parte de dicha pared, había algo carnoso rodeándolo, como la carne descompuesta. Continué bajando la luz. Sentía como el terror se apoderaba de mi cuerpo, ya que tenía unas fuertes ganas de salir corriendo de aquel sitio. Carlos se encontraba pegado a la pared, mientras sus brazos y piernas se encontraban entreabiertas, en las que tenía clavadas 3 estacas muy raras en cada extremidad. A su vez, gotas de sangre caían al piso. Eso no era todo, ya que su parte torácica estaba totalmente abierta. Podía ver su corazón latir, sus órganos moverse, y sus pulmones respirar, como si se tratara de un animal vivo, practicándole una vivisección. Mis piernas no se movían, por el horror que presenciaron mis ojos. Cuando de la nada, una sombra salió tras de mí, con una filosa estaca, que apenas logré distinguir, que tenía unos raros diseños. Con gran furia, fue hacia Carlos. Y se lo apuñaló, directo en su corazón. El extraño espectro se quedó un breve momento parado, frente a Carlos, empuñando su estaca, posado sobre su corazón, y se desvaneció, saliendo y rompiendo la ventana. Carlos empezó a envejecer apresuradamente, mientras su carne y sus huesos se convirtieron en gusanos blanquecinos manchados de sangre, cayendo en masa hacia el suelo.
Cuando su cabeza también cayó al suelo, al no tener cuerpo que lo sujetara, se derritió, como si fuese plastilina, expuesta al fuego. No aguanté más y salí corriendo, chocando con el pupitre que tenía enfrente, tirándolo al suelo, y saliendo del aula. Corrí todo el pasillo, llegué las escaleras y bajé a toda prisa, sin ver ni un segundo hacia atrás. Al salir de aquel edificio, escuché de nuevo esas raras criaturas, rasgando y caminando por las paredes. A lo cual provocó que saliera de dicha escuela, corriendo a toda prisa hasta llegar al bosque. Mientras corría a través del bosque, varias de esas criaturas comenzaron a atacarme, e intentaron derribarme. Con la poca luz marrón del cielo, logré ver y derribar a uno dándole un puñetazo. Logré verlo un poco mejor, al quedarme un breve momento de pie, era una criatura con cuerpo de una persona pequeña, como la de un bebé. Tenía patas como de araña, que lo cubría algo similar a una túnica, transparente y ennegrecida, según pude apenas notarlo. Continué corriendo, hasta llegar a dicha puerta de esa habitación. Entré y cerré la puerta lo más rápido que pude. En la habitación, ya no se encontraba la cama cerca de la ventana, a cambio había una silla, en medio de esa habitación. Me puse en la esquina donde estaba la ventana. Y empecé a escuchar una especie de gruñidos y gañidos, como de algún animal. De la nada una persona apareció sentada en aquella silla, y empezó a retorcer su cuerpo, con constantes movimientos convulsionantes, mientras sus huesos crujían con cada movimiento, como si al mismo tiempo se los estuviera rompiendo. Me tapé los oídos, y cerrando mis ojos grité lo más fuerte que podía, diciendo ya. Basta. El silencio volvió a la habitación. Escuché el sonido de los autos pasar por la calle, y el ladrido de un perro, afuera de mi casa. Abrí mis ojos, miré a mi alrededor, y me levanté del piso aún asustado. Miré que, ya no estaba en ese infernal lugar. Ahora estaba en mi habitación, todo había vuelto a la normalidad. Por un momento, sentí un gran alivio, al ver que todo, solo fue una pesadilla. Sentí mis manos, con algo terroso, las miré, y me paniqué, al verlas manchadas de óxido, y sangre seca, sangre, que tomé cuando empezó a deslizarse, por la ventana del aula de aquel sueño. Fui al tocador, me lavé frenéticamente las manos y la cara. Fui a la puerta de mi habitación. Tomé la perilla, y la abrí bruscamente, para verificar si aún estaba soñando. Pero al otro lado de la puerta solo estaba la sala de mi casa, sin mostrar nada fuera de lo común. Observé el reloj y me percaté que ya era las 5:30 de la mañana. Vi a los artefactos, los miré por un breve momento, y por el miedo y enojo, los lancé a la pared de mi habitación. En eso, traté de calmarme, y fui a mi cocina por un vaso de agua. Al volver a mi habitación ya calmado, tomé los artefactos, y los metí en un maletín, junto con la grabación, y los guardé en el armario de mi habitación. Ya no tenía ganas de dormir, así que fui a ver la televisión, hasta que saliera el sol. Al estar viendo la televisión, mientras pasaban un comercial de un papel higiénico, no dejaba de recordar claramente, aquellas cosas horribles, que vi en ese sueño. Estaba tan a gusto, escuchando los comerciales de la televisión, cuando sonó el teléfono. Apenas este sonó, estaba tan nervioso que me levanté del sillón, por el impulso del susto. Lo contesté, y oí la voz de la mamá de Carlos, se le escuchaba llorando. Le pregunté qué fue lo que pasó. Y me dio la peor noticia, que hizo que todo lo que vi en ese sueño, estuviera relacionado con lo de Carlitos. Su madre había recibido una llamada del hospital, ella me pidió que fuera lo más pronto posible para allá, a hablar con ella, ya que era un asunto muy delicado, como para decírmelo por teléfono. Tomé mi chaleco, salí de mi casa lo más rápido que pude, y abordé un taxi hacia el hospital. A lo que llegué, la madre de Carlos, estaba llorando desconsoladamente. Al acercarme, ella me abrazó apenas me vio llegar. Le dije que me explicara, qué fue lo que ocurrió con su hijo.
Me dijo que un médico le informó que la situación del chico había empeorado, al igual que los demás de sus amigos, en las otras habitaciones. Todo esto empezó a las 2 de la madrugada. Trataron de salvarlos, durante una operación que solicitaron los médicos ante tal emergencia. Lamentablemente, no lograron sobrevivir. Todos fallecieron, al mismo tiempo. Fui a hablar con el médico, para que me diera más detalles, de cómo ocurrieron los hechos. Y me explicó, que los niños, Kevin, Jairo y Javier, estaban siendo evaluados, para seguir con su tratamiento habitual. Cuando de la nada, habían empezado a convulsionar, estando en coma. Mientras que al niño Carlos, había sufrido un paro cardíaco. Fue tan repentino, su ataque al corazón, que no les dio tiempo a los médicos de salvarlo, a pesar de sus esfuerzos. Murió casi al instante. Y en cuanto a sus amigos, todos murieron vomitando sangre, en medio de las cirugías mientras se trató de salvar sus vidas. A pesar de haber estado sedados, ellos seguían convulsionando. Murieron de una forma muy horrible. Dichas convulsiones, jamás se les había presentado en algún paciente. A pesar de todo, lo que hicieron para salvar sus vidas, sin tener éxito alguno. Es todo lo que me supo decir el médico, con el que hablé. Al igual que la madre de Carlitos, me sentí devastado, a tal punto que no evité llorar. Era tanto el dolor de ver morir a Carlos, que incluso de alguna forma sentí que era mi culpa. Y más sabiendo, que ciertos acontecimientos, se hayan involucrado la vida de 3 niños. No merecían morir de esa forma. Pasaron 7 días después de la muerte de los 4 niños. Fui a su velorio, y me dolió ver que abuelos, tíos, primos, incluso hermanos de aquellos niños, daban una dolorosa despedida para ellos. Mientras sus padres, no paraban de llorar. Fue una escena tan triste, que realmente no quisiera que le ocurriese a cualquiera. Cuando llegó el día de sus entierros, sus madres no soportaron ver a sus hijos siendo sepultados. Miraba con dolor, como una de las madres lloró, gritando el nombre de su hijo. Javier, que, a su vez, la madre de Carlitos, también lo hacía. Muchos, retenían a las madres, que se negaban a que continuaran con el entierro de sus hijos, ya que, para ellas, no era nada fácil dejarlos ir. Era la escena más devastadora que he visto en mi vida, no podía soportar verlas sufrir tanto así por ellos. A la vez, breves recuerdos de ese horrible sueño, resonaban en mi cabeza, en la que vi la muerte de Carlitos. En la que ahora, se volvía realidad. Y más que todo, que dicha pesadilla, donde moría Carlitos, fuese cuando ese espectro maligno le clavó esa estaca en su corazón. Creo que, de alguna forma, estos hechos se encuentran relacionados con los artefactos que ahora poseo, y tengo guardados en el armario de mi cuarto. Será mejor, encontrar alguna explicación a esto. Aprovecharé los días libres del trabajo, para investigar. Escribiré el último informe, después de estos días. Hasta entonces, espero poder superar la muerte de Carlos. Siempre recordaré el día en que lo conocí. De alguna forma, me llegué a encariñar con él. Creo que, si esto jamás hubiera pasado, hubiese querido que en un futuro se volviera mi mejor amigo. En fin, escribiré después. Hasta entonces, me despido. Fin del informe. Hora 9:47 p.m.